¿Estamos listos, hermanos? ¿Qué tal si se pone de pie, por favor, con reverencia a la palabra del Señor? Y también lo invito a que abra su Biblia ahí en Génesis, capítulo 38, versículos del 1 al 5, por favor. Y el título o el tema, la historia de Judá y Tamar. La historia de Judá y Tamar. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira o Jirá, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesif cuando lo dio a luz. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por traernos con bien a tu casa, mi Dios, a Betel, la casa de Dios. Padre, venimos con un propósito, venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu consejo, mi Dios. Te hemos cantado, te hemos alabado, Señor, nos hemos gozado en la alabanza, Padre, y ahora nos exponemos a tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, también bendice mi vida, mi Dios. Úsame como un instrumento solamente, Señor, en tus manos para proclamar tu palabra, mi Dios. Necesitamos tu palabra, Señor, necesitamos comprenderla, entenderla y también llevarla a la práctica, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento, mi hermano, por favor. Le voy a pedir al hermano Claudio que si le puede bajar un poquito a las bocinas, a los monitores, estos dos. Si quiere, así literalmente, porque se escucha como una distorsión ahí. Si es que se puede, hermano, si no está bien así. Bueno, Génesis capítulo 37, versículo 35 al 36. Génesis 37, 35 al 36. Dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta ahí nos quedamos el domingo pasado, mis hermanos. La semana pasada nos quedamos en que José fue vendido por sus hermanos. Su padre Jacob estaba de luto, y todos los hermanos de José callan y ven a su padre sufrir, ¿verdad? ¿Qué hacen sus hermanos? Lo consuelan, ¿verdad? Lo consuelan, pero ninguno de ellos se atreve a decirle que ellos fueron los que vendieron a su hermano José y que se lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Usted ha de preguntar, ¿qué hace la historia de Judá en medio de la historia de José? ¿Por qué hay esta interrupción, verdad? Si estamos siguiendo la historia de José, pero ¿por qué se encuentra ahí la historia de Judá? Sin duda, la historia de Judá nos muestra en que somos parte de un pueblo especial para Dios. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Olvidamos esto. Nos olvidamos que somos un pueblo especial para Dios. El pueblo de Israel lo había olvidado también. Judá lo había olvidado. Vamos ahí en el capítulo 38, versículo del 1 al 2. Ponga su mirada ahí. Dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, fíjense, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Después de la venta de José, dice que Judá se apartó de sus hermanos, se alejó de ellos, se alejó de la familia. No se dice el motivo por el cual Judá se apartó. Muchos creen que Judá no podía consolar falsamente a su padre. Sabemos que Jacob estaba por los suelos,
por la muerte supuestamente de José, ¿verdad? Pero Judá no aguantaba eso, ¿verdad? Porque Judá fue uno de los que se opuso a dar muerte a José. Todos los demás hermanos querían, vamos a matarlo para que ya se desaparezca José, ¿verdad? Nada que el favorito del padre, no, vamos a darle muerte. Pero Rubén el mayor y Judá dijeron, ¿saben qué? Mejor hay que venderlo a los madianitas, ¿verdad? Ahora, Judá aquí es considerado como el hijo que llevaría la línea mesiánica, ya que sus tres hermanos mayores se habían autodescalificado ante los ojos de Dios. Pero vamos a ver que Judá no está honrando el pacto que Dios hizo con sus padres al tomar a una mujer de los cananeos. Abraham había dicho a su siervo que buscara a una esposa para su hijo Isaac, pero que en ninguna manera fuera una mujer cananea. También Jacob dijo que Jacob también se fue a la tierra de su padre, de su tío Labán, para buscar una mujer de su parentela, ¿verdad? Pero que no fuera una mujer cananea. Pero Judá, ¿qué está haciendo aquí? Judá, donde tenía que venir el linaje del Mesías, no parece importarle todo esto. Como que no le importa con quién se va a casar. Judá se aparta de la casa de su padre y se casa con la hija de un cananeo llamado Súa. Consideremos que de la tribu de Judá, ¿quién iba a venir? El Mesías. Saldría el Mesías. ¿Y con quién se está casando aquí Judá? Con una hija de los cananeos. ¿Qué está pasando con Judá? ¿Qué está pasando con él? Aquí el problema es que cuando no tenemos una relación con Dios, nos vamos apartando del Señor y cada vez vamos cayendo en una decadencia moral y espiritual. En esta situación se encontraba Judá, ¿verdad? Que se alejó de su familia, se alejó de ese ambiente espiritual de su padre Jacob, y se va a los cananeos y se casa con una mujer cananea. Versículo 3 al 5, ¿qué dice? Génesis 38, 3 al 5 dice, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Judá tiene 3 hijos con la mujer que tomó, con la cananea. Es el primogénito, Onán es el segundo y Sela es el tercero. Ahora, ¿por qué la Escritura narra esta historia? ¿Acaso es importante? Claro que sí, claro que sí. Debemos recordar que la simiente que lleva a Jesucristo va a venir de Judá. Vemos cómo la genealogía de Cristo se va armando poco a poco. Hasta el momento tenemos a Abraham, Isaac, a Jacob y a Judá. Después ¿quién le sigue? ¿Será el primer hijo de Judá? ¿Será Onán? ¿O será Sela? ¿Será alguno de estos 3? Ahorita vamos a ver. Génesis capítulo 38, versículos 6 al 7. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Acuérdese de este nombre, Tamar. Dice en el versículo 7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Dice que Judá tomó mujer para su primer hijo, ¿Cómo se llamaba esta mujer? Tamar, ¿verdad? El primogénito de Judá, se casa con Tamar. Dice la palabra que
fue un hombre perverso, malvado delante del Señor. El Señor le causó la muerte, le quitó la vida a él. No sabemos con certeza cuál fue su pecado, pero sí conocemos las consecuencias trágicas del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mis hermanos. Dice, y le quitó Jehová la vida. Hay personas quienes se cuestionan, ¿cómo Dios puede hacer esto con las personas? ¿Por qué hace esto Dios? ¿Verdad? Le reclaman a Dios, nos quejamos delante del Señor. Pero muchos no contradicen cuando nos da la vida, ¿verdad? Pero cuando la toma y ejerce su derecho de criador y soberano, parece que tenemos problemas. Dios nos da la vida y Él también la puede quitar. Dios es soberano, pero no es tirano, ¿eh? Es soberano. Él es el rey, Él es el que gobierna. Dios es justo. Y sea lo que sea que haya pasado con este hombre, Dios fue siempre justo en ejercer su justicia ante lo malo que hizo él. Por eso le quitó la vida. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas si hubiésemos nacido en ese entonces? Antes de las increíbles riquezas y gracias que viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos perdido la vida, no por culpa de Dios, sino por nuestro pecado? Si hubiéramos vivido en aquel entonces, mis hermanos. Demos gracias a Dios porque estamos en los tiempos de gracia. En los tiempos de gracia. Dios ha sido bueno, ¿eh? Él es paciente. Él es paciente. Está aguantando. A veces que tiene que aguantar nuestro pecado. Sabe que hay esperanza. Sabe, la esperanza está ahí. Nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia, mi Dios. Esa es la gracia, mis hermanos. Ahora, ¿por qué Tamar aparece en la cena y por qué es importante su relato? ¿Por qué? Porque a partir de ella vendrá el Salvador de una mujer cananea, de Tamar, pero no del primogénito de Judá, porque era un hombre malo. Jehová le quitó la vida. Entonces, ¿será el segundo? ¿Onán? ¿Qué dice el versículo 8? Ponga su mirada ahí. Dice, entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. En aquella época era habitual que cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. A esto se le llama levirato. Levirato. La palabra levir quiere decir cuñado. Levirato. Básicamente el levirato consistía en que si un hombre casado moría antes de que le naciera un hombre varón, era deber de su hermano tomar a la esposa de su hermano muerto y tener un hijo varón con la viuda, o sea, con su cuñada. El niño nacido en esa situación sería considerado heredero del hermano fallecido. Esto protegería la herencia del difunto. Y también era una forma de no dejar desamparada a la viuda, ya que el hijo cuidaría a su madre viuda en su vejez. Más tarde Moisés, en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 a 10, lo estableció como ley. Lo estableció como ley. La ley del levirato. Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 10, para que entendamos lo que está haciendo aquí Judá. Cuando se muere su hijo le entrega a Onán a Tamar. Ponga su mirada en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 al 10. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo,
La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, o sea, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere aparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos. Él le quitará el calzado del pie, o sea, el zapato, y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del calzado. ¿Qué cosas, no? Que si el hermano se llegaba, que si el hermano no negaba tomar a la cuñada, entonces la esposa del hermano fallecido debía quitarle la sandalia a este hermano y escupirle la cara. Y este hombre sería avergonzado públicamente debido a su falta de voluntad para levantar simiente para su hermano. Sería públicamente avergonzado. Esto era algo honorable, mi hermano, quedarse con la cuñada. Pero si no, este hombre no quería hacerlo, no quería hacerse responsable, también era algo vergonzoso, muy, muy vergonzoso. Que dice que citaría a este hombre ante los ancianos hablarían con este hombre, le decían: ¿sabes qué? Toma a tu cuñada, llégate a ella, levanta descendencia a tu hermano fallecido. Pero si él no quería, el hombre tenía que quitarle un zapato, escupirle la cara. Así como que, y públicamente quedaría avergonzado, como que ahí viene el descalzado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiso levantar descendencia a su hermano. Vemos que desde mucho tiempo antes de que se instituyera la ley mosaica, ya era una costumbre esto. Ya era una costumbre común en el pueblo de Israel y también en el pueblo de los cananeos. Ahora, Judá parece tener intención de cumplir estas obligaciones y al mismo tiempo tener misericordia con la viuda de Tamar, ya que la mujer en ese tiempo era muy menospreciada. La mujer en aquel entonces no era valorada. La mujer ni tan siquiera podía trabajar. La mujer solo servía para dos cosas: ser esposa y dar hijos. Si la mujer no tenía esposo, si la mujer no tenía hijos, pues, ¿qué sería de su vida? Por eso se instituyó esta ley, el liberato, para proteger a la mujer. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Ponga su mirada en el versículo 9. Génesis 38, 9. Dice: y sabiendo Onán es el segundo hijo de Judá, que la descendencia no había de ser suya. Sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Eso es lo que hacía Onán. Onán es el segundo hijo de Judá, que fue despreciable como su hermano mayor. Primero, porque no cumple la ley del liberato. Menosprecia a su hermano al no querer darle descendencia. Y segundo, solo utiliza a la viuda Tamar, su cuñada, para obtener placer. Solo para tener relaciones con ella. Pero no le permite quedar embarazada. Esto es lo que hacía Onán. Onán no quiere levantar descendencia a su hermano. Y utiliza a Tamar solo para su satisfacción personal.
Estaba dispuesto a mantener relaciones sexuales con Tamar, pero no a engendrar un hijo con ella. Un hijo que legalmente no sería suyo y que le quitaría la posibilidad de heredar los bienes de su hermano muerto. Por eso no quería levantarle descendencia a su hermano, porque a lo mejor quería toda la herencia para él. ¿Qué dice en el versículo 10? Dice, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida el Señor. El Señor le quitó la vida también a Onán. Jehová también le quitó la vida. Tal vez por codicia, a no querer compartir la propiedad de su hermano, ¿verdad? Que si Onán hubiese rechazado desde el principio casarse con Tamar y se hubiese abstenido de tener intimidad con ella, tal vez hubiera vivido. Tal vez Dios no lo hubiera matado. Pero era despreciable también Onán como su hermano Er. Se metía solo por satisfacer sus necesidades ahí con Tamar, pero no le quería levantar descendencia a su hermano. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Fíjese lo que está haciendo Judá aquí, Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. Judá no cumple su promesa con Tamar. ¿Qué tenía que hacer Judá? Darle su tercer hijo a Tamar. ¿Pero qué le dice? ¿Sabes qué? Quédate en la casa de tu padre y hasta que crezca mi hijo Sela, a lo mejor estaba pequeño, dice, te vuelvo a llamar, pero vete a la casa de tu padre. Judá está mintiendo. Él no va a cumplir su promesa a Tamar. Cuando sus dos primeros hijos fueron muertos a causa de su maldad, Tamar se queda sola. Y en lugar de casarla con su tercer hijo, Judá la envía de regreso a su casa. Y le dice, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. ¿Qué está haciendo aquí Judá? Judá teme que Tamar haya sido la culpable o la razón por la que murieron sus dos primeros hijos. Judá tiene miedo de que si le da a Tamar a su último hijo, él también podría morir de alguna manera. Dice, no sea que muera él también como sus hermanos. Judá no tiene ninguna intención de darle su último hijo a Tamar. Para Judá la muerte de sus hijos no era su maldad, sino que parecía ser Tamar el problema. Parecía ser que Tamar era la que los estaba matando. Judá está justificando a sus hijos perversos y asignando el mal a la inocente Tamar. Judá no conocía a sus hijos, ¿Qué tan malos eran? Sus hijos habían crecido en Canaán. Con mucho más razón, ¿verdad? Pero está justificando a sus hijos y está poniendo culpable a Tamar. Versículo 12 que dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. O sea, se queda viudo Judá. Después Judá se consoló y subió a los transquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Podemos ver que las cosas se van complicando para Judá. Sus posibilidades de descendencia se están reduciendo mucho, Él ya no tiene otros hijos. Únicamente a Selá, a quien no quiere dar a Tamar porque piensa que va a morir. Y ahora se queda viudo, muere su mujer. ¿Qué va a hacer Judá? ¿De dónde va a venir la descendencia? El Mesías. ¿Qué dice el versículo 3 al 14? Dice, y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a transquilar sus ovejas.
Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. En aquella cultura, el trasquilar a las ovejas era ocasión de celebración. Aparentemente, el negocio de la cría de ovejas que tenía Judá había prosperado ahí en Canaán. Dice que Judá había subido a trasquilar sus ovejas. Mientras tanto, Tamar, que había estado esperando en la casa de su padre, ¿verdad? Había estado esperando que Judá le entregara a Sela. Tamar llegó a la conclusión de que Judá no le daría a su hijo, su tercer hijo, por marido. Tamar decidió actuar por su propia cuenta. Sabiendo del viaje de Judá, se quita sus ropas de viuda y se disfraza de prostituta. Y se sienta al lado del camino y espera que pase su suegro Judá para conseguir su atención. Y claro que la obtuvo. ¿Qué dice el versículo 15 al 16? Dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Fíjese lo que está haciendo Judá aquí. Lo bajo que había llegado ahí en Canaán. ¿Usted cree que eso hubiera hecho Judá si hubiera permanecido con su familia? ¿En la casa de su padre, con sus hermanos? Bueno, sus hermanos también eran igual de perversos, ¿verdad? Que querían matar a José. Pero aparentemente aquí Judá se está mintiendo con una prostituta, porque no sabía que ella era Tamar, su nuera. Judá se ha involucrado tanto en la cultura de los cananeos que ya no puede diferenciar lo que es correcto y lo que es malo. Judá peca por fornicación. Judá no puede reconocer a su nuera Tamar porque tiene cubierto su rostro. Le dice Tamar, ¿qué me darás por llegarme a ti? O sea, ¿cuánto me pagarás? Versículo 17. Y él respondiendo, dice, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. El plan de Tamar era quedar embarazada de su suegro. Si no era por el hijo, lo intentaría por medio del padre. Versículo 18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. El sello, el cordón y el báculo eran objetos muy personalizados. Cualquier persona que los encontrara en la calle podría saber de quién eran esos objetos. Y él se los dio, ¿y qué pasó? Se llegó a ella y concibió de él. Tamar había logrado su propósito, quedar embarazada de Judá. Tamar, una mujer que si se hubiera quedado sola, iba a ser una mujer despreciada. Ya no tenía para dónde. Versículo 19 al 21. Ponga su mirada ahí. Dice, luego se levantó y se fue. Y se quitó el velo de sobre sí. Y se vistió las ropas de su viudez. Tamar. Dice el versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Vemos que Judá envía a su amigo a pagarle la supuesta prostituta. Envía el pago con su amigo, ya que él no se iba a exponerse a ser objeto de murmuraciones,
Tenía que preservar su buen nombre Judá, porque era el hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, una familia escogida de Dios. Pero Judá no quiere ir personalmente, porque no quiere que sea objeto de murmuraciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho este tipo de cosas, mis hermanos? Pretendemos ser los supercristianos y los más santos cuando Dios conoce nuestras vidas y nuestros corazones. Para Dios no tiene sentido que todo lo ve. Pretender ser algo que no somos. Dios vio a Sara reírse cuando nadie la vio. Dios vio a Caín matar a su hermano cuando nadie más lo vio. ¿Y a dónde huiremos de este Dios que todo lo ve? ¿Dónde podremos escondernos? Eso es lo que estaba intentando Judá, esconderse de las personas, para no caer en murmuración. Mira, se metió con una prostituta. Dios todo lo ve, todo lo mira. Escucha lo que dice Job 26:6. Dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Si Dios mismo puede observar las profundidades del infierno, ¿cuánto más nuestros pobres corazones? ¿Hasta cuándo seguirás con tu corazón endurecido por el pecado? ¿Hasta cuándo pretenderás seguir con el pecado que Dios mismo observa? ¿Hasta cuándo? ¿Podrías huir de este buen Dios? ¿Podrás ocultarte de Él? ¿Podrás ocultar tu pecado? Podremos estar bien ante la congregación, ante la familia, ante la sociedad, pero ante el Hacedor de la vida no, mis hermanos. Él es quien pesa nuestros corazones. Él es el Dios que todo lo ve. Que eso nunca se le olvide. Dios todo lo ve. Judá no quería volverse a arriesgar. No quería tomar ese riesgo Judá y ser visto por la comunidad que usó los servicios de una prostituta. Judá envía a su amigo a pagarle a la supuesta prostituta, ya que él no se iba a exponer a ser objeto de murmuraciones. Judá desea recuperar sus prendas, pero no encuentra a la mujer. ¿Dónde está la ramera de Enaim? ¿Dónde está? Nadie había visto a aquella mujer que solo andaba buscando a Judá. ¿Qué dice el versículo 22 al 23? Dice, entonces él se volvió a Judá, su amigo, y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. No es nuestro problema. Judá se está justificando a sí mismo. El haber hecho el intento de buscar a la ramera y de pagarle. Pero si no la encontraron, ¿sabes qué? Quédense el cabrito. Ya no nos queda a nosotros. Es culpa de ella. Yo envié el pago, pero si no está, no hay problema. Versículo 24 al 26, que dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Judá acaba de reconocer su mal y su injusticia en contra de su nuera.
en contra de Tamar. Es sorprendente ver que hay una confesión de Judá, mis hermanos. Muchos dicen que aquí fue su inicio de un nuevo caminar de Judá. Judá está confesando su pecado y mostrando arrepentimiento. Dice que nunca más volvió a tocar a su nuera, a Tamar. ¿Cuánto necesitamos aprender a confesar nuestros pecados también nosotros, mis hermanos? Y no a justificarlos. Tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, jamás. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Podemos aprender algunas cosas sobre Judá. Que alejarse del Señor te lleva a perder de la mente y el corazón los propósitos eternos que Dios tiene para ti y para tu familia. Judá se había alejado de su familia, se había alejado de Dios. Para Judá, José estaba en la ruina, porque había sido vendido, ¿verdad? Que decide tomarse un tiempo lejos de la casa de su padre, Judá. Sin embargo, la historia muestra que el que estaba en la ruina no era José, porque Dios tenía un propósito para José, sino era Judá. Judá es el que estaba en la ruina, que se había casado con los cananeos. Judá se ha juntado tanto con los cananeos que toma esposa de ellos, tomó una mujer de ellos. Sus hijos nacen en esas costumbres y Judá empieza a vivir por lo que es correcto para los cananeos y no para lo que es correcto para Dios. ¿No te ha pasado esto? Que te has juntado tanto al mundo que lo que es correcto para el mundo empieza a ser correcto para ti también. Eso es lo que pasa cuando nos enfriamos espiritualmente, cuando nos involucramos tanto en el mundo. Judá había olvidado que él es parte del pueblo escogido para Dios. Se lo olvidó a Judá. Judá había fracasado como padre. Sus hijos se comportan como los cananeos y mueren haciendo lo malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos empujado a nuestros hijos hacia Canaán, hacia el mundo? ¿Cuántas veces no hemos tenido el valor para decirles lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios? A veces no solo borramos de nuestra mente y corazón los propósitos de Dios, sino también los borramos de los corazones de nuestros hijos. Tamar fue injustamente tratada y su derecho fue olvidado. Tamar luchó bastante por ser parte de la descendencia de esta familia especial, de Jacob. Había esperado la oportunidad 3 veces y no le era posible. Claro que se equivocó al buscarlo con sus propios medios, ¿verdad? Dicen que el fin no justifica los medios, ¿eh? Claro que no. Dejemos los medios a Cristo, mi hermano. Pero hay una gran verdad en esta historia. Que ningún pagano que se arrepienta, o ninguna persona que busque a Cristo estará excluida de las bendiciones de Dios. No se nos dice mucho de Tamar, solo ella quería ser parte de esta descendencia, anhelaba ser parte de esta descendencia, tener descendencia. Y fíjese que al final el nombre de Tamar quedó registrado como parte de la línea mesiánica de Jesucristo. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 3? Vamos a ver que el nombre de Tamar quedó registrado en la línea mesiánica de Jesucristo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Hermanos, en la genealogía de Cristo se encuentran grandes pecadores.
Judá es uno de ellos. Tamar es otra. ¿Qué vemos en la genealogía de Jesucristo? Que no hay gente perfecta. No hay gente perfecta, ¿verdad? Nosotros también somos grandes pecadores. Pero en la cruz de Cristo, todos estos pecadores tendrán vida, mis hermanos. Tendremos vida. Si eres un gran pecador, ¿qué necesitas hoy? A Jesucristo. A Jesucristo. Tamar nos muestra que Cristo es la esperanza de toda persona que quiere dejar su vida atrás y quiera seguir a Cristo. No importa no importa cuál sea tu pasado. Si quieres ser salvo, si quieres las bendiciones de Abraham, necesitas fe. Fe en Jesucristo, fe en Cristo, y entonces recibirás el Espíritu y serás heredero de la vida eterna. Así como Tamar. Aquí dice Gálatas 3:14. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibásemos la promesa del Espíritu Santo. Amén.